This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Congressional Office del Congresista Chua abierto firme na magakienta pidi ayuda. Diálogo del Consejo acerca el mga flood control projects na syudad ya tiene tensyon. Shabu y cocaine konfiska na lunsuran. Alto oficial del un privado universidad víctima de tiro. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y esto es Dateline Zamboanga. Y habla el congresista Kachua del Distrito 1 kay firme abierto el su Congressional Office alin na baliwasan para kung mga quiere pidi ayuda na hospital billing y medicina. Asigun kung Chua pwede sila ayuda na hospital billing maski na privado hospital aunque hindi el entero bill. Pero yawat ya asigun que pwede el su oficina mengwa maskin jutay kantidad del hospital bill del un pasyente. Por cuantos mga kaso ta ayuda sila con el pasyente maski na privado hospital con este yaleba. Siendo hindi asigun todo pasyente ta entra na privado hospital que ta pasa tiene que pasar na vida. Tiene asigun por sa aumente ya lang ta entra na privado hospital siendo lleno ya el mga publiko hospital. LD aton opisina located na Barangay Baliwasan, Imprenta del Fruit Stand, abierto from 8 to 5 Monday to Friday. Si chene mga nesesita na hospital billing maski na private hospital, igual pwede kita ayuda. Hindi man kita taablaga na iyo enantes and explain yun ng mga gente na hindi man kita na entero bill kaya man shoulder kay si chene mga taanda kunaton, taanda bisita, LD la bill taal kan sa 500,000, 100,000 el ko sa taalok na di aton distrito ta dibidi kita na diferente mga hente taanda para chene kita ko sa man pwede alkansa guarantee letter na diferente mga hente taanda na di aton distrito. Diálogo del Consejo acerca el flood control projects na syudad ya tiene tensyon. Nakil report ni Marifi Tamayo. Ya queda un poco tensionado el diálogo que conduce el Consejo Local acerca el diferentes flood control projects na diferentes barrio na ciudad. Después, uno del mga representante del construction firm, Eliaman React na detalles que presenta el Consel Dante Vicente envuelto el proyecto del Diila Construction Firm. Según con Vicente, el proyecto de flood control structure na Villa Santa Maria base na dokumento completed ya. Pero cuando yanda sila man ocular inspection na lugar, no hay pa con acaba. Y habla si Vicente que tiene este fondo de más de 17 millones de pesos y el contractor de amo según el RME Construction and Enterprises. Durante el diálogo presenta también si Vicente retrato de este proyecto en Villa Santa Maria. Basic Infrastructure Program, Flood Mitigation Structures Protecting Public Infrastructures, Facilities, Construction of Flood Control, Structure Villa Santa Maria, Barangay Santa Maria, Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Project cost, 17,633,690.21. Contractor, RME Construction and Enterprises. Pero el representante del RME Construction and Enterprises quien presente na diálogo yaman react con Asugun con ele, el retrato que presenta si Vicente hindi proyecto di ila. Hindi asigun amo el retrato ta presenta si Vicente. Asigun pa con representante, completed ya el di ila proyecto y hindi como cosa ta habla si Vicente que no pa completa el di ila proyecto. Can set ang picture? My staff. And deseamos, sir.
So this is not your... Yes, because that's not our project. There are two projects there. This I one don't know and the other. and the one is connecting this. Sir? May isa dyan na konektado dito. Ito, hindi ito sa inyo. Hindi sa amin yan. Okay. So, only the Attenborough. Maraming kontraktor gumagawa dyan sa Bilya. Hindi lang all alone ng RME Construction Enterprises. So Please carefully check the pictures and the location. Never post a picture that's not correct. Okay? Ken ba yung picture ese? Ya tenepakiatraka el Secretary del Ciudad, Attorney Kenneth Beldua, con el guest para manda calma con este y menora el tono del su voces. Mas que el concejal Attorney Melchor Sadain, quien aquel tiempo amo el presiding officer, ya manda también acorda con el visita para numa alza de su voces. No hay también gusta si Vicente el manera, ya man react el visita con el asunto. You just answer the question properly. You don't have to raise your voice here. No, I'm not raising my voice. Kasi ang sinadimi yung voice gayon. Then tone down. See. And then, al dimio lang, man-check era outside before man-post. Amo lang al dimio. Yes. Kasi akin na lista, ma'am. Wala kang hard copy. Kasi depensa na natin sila ng hard copy para meron silang basis ba? Ito? Ito itong ganitong listahan. Mr. Chair, Madam, what is your name? What is your name? Eva Sagario, sir. Okay. All you have to do is just explain if you want to Yes, explain. I'm You don't explaining. need to raise your voice on me, okay? I'm not raising my voice. Ang sinagat ni mi voice. That is your voice. Yes. Baka mangkwento sila. That project is very long. Yeah. And this is the very part where my staff was able to get a picture. Now, if that is not your project, kindly correct us because nobody is perfect. Yes, You I show know. us the picture of your project. Where is your project? Because I'm going to check it again. Alya na punta. Okay. I'm going to check Alya on the again. Chene Bridge, yakita sila. Yun hanging bridge dati, yakita sila. Alya Jamon starting point. Okay, I'm going to recheck it again. Si. So, it is really standard. Si. Magandang pagkagawa. Si. Titignan ko yan. Si. Si Vicente amo el proponent del diálogo y él también el chairman del Committee on Infrastructure na Consejo Lokal. Asugun con Vicente, el objeto y el llamaela con el diálogo amo para aclarar cuántos mga flood control projects que descubrí ele questionable. Siendo tiene de este mga proyecto el taabla na dokumento que completed ya pero si anda check ya actual na project site hindi pa akabaw. Este mga proyekto ya implementa según del año 2022, 2023 y 2024, ambos na Distrito 1 y Distrito 2. Pero ya se claro si Vicente que más mucho según de este mga proyekto el na Distrito 2. Tiene de este megaproyecto, él ya implementa el gobierno nacional, mientras en los demás, el gobierno local. Actualmente ya habla si Vicente, hindi lang este na Villa Santa Maria, el otros megaproyecto de flood control, talyi según na Sinubong, Kasanyangan, Talun-Talun, Tugbungan, Tigbaw, Licomo, Mercedes, Talisayan, Inatetuan. I called this dialogue, Mr. Chair, just to shed light and so that the people of Zamboanga, the taxpayers, will be informed about the flood control projects and other projects, local and national, funded by national and local. Just a clarification, and I'll be showing to you everything that you have done. Mientras tanto, ausente también na diálogo el otro mga kontraktor y oficiales del DPWH y District Engineering Office con quien imbita el Consejo Lokal. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Pulis aresta con un persona taliba alegó shabu y cocaine ali nalunsuran anoche. El personaje del City Drug Enforcement Unit del Mando Policía Local junto con el agente del Policía Soldado ya conduce la operación alina un motel na lunsuran iya pwede aresta con Muads Bukang, 33 años, residente de Baliwasan.
Ponele ya pare-confisca el 1,5 kilo de aligao cocaine de valor de más de 7 millones de pesos y el 3 paquete de aligao shabu de pesades de 150 gramos, alcanza también el valor na más de 1 millón de pesos. Con esa persona ya tarde el police según taman na surveillance hasta con este ya puede aresta. Violación contra droga prohibido el COSAC planta kaso con ele na korte. Alto opisyal del un privado universidad víctima de tiro pero bueno kay libraw ya ele na peligro. Akil report di Emil Tuban. Un persona herido después con ese tiral riding tandem alina Estrada Street na barangay de Tetuan en Anteaga. Ya irina su cuerpo si Alfredo Eustaquio, 33 años de alina Estrada Street, barangay Tetuan, después con ese tiral riding tandem alina lugar. Na investigación del polis pa salida afuera el víctima. Y legal mga sospecha tira con el víctima y escapa estos para el pueblo. El policía anda mira con el copia del CCTV en el lugar para poder identificar con el mga sospechado. El policía continúa para hacer la investigación con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Y habla el Consejal Frederick Atilano que malo el CCTV camera instalado na mismo lugar donde ya ocurre el incidente de tiro na Tetuan este lang aga. Donde ya queda víctima el alto oficial del Universidad na Ciudad. Según con Atilano, CCTV camera del barrio del Tetuan, como cosa confirma el mismo un kagawad del barrio. Pero según con Atilano, aunque malo el CCTV camera na lugar, tiene pa otro CCTV camera instalado na apiki na lugar y posible ya pasa el mga sospechado na lugar y ya puede con el captura. Por eso ya habla si Atilano, importante tiene CCTV camera de diferentes lugar na ciudad, yendo ta puede ayuda na mag-investigasyon del suceso. Si Atilano ya responder incidente de tiro como chairman del Committee on Peace and Order del Consejo Lokal. I see. Kundo upon knowing na chene shooting incident, na pensamento de diaton, hopefully chene CCTV camera. But upon confirmation from the barangay of Tetuan, no less than the Kagawad Mariano, the committee chairman of this order, unluckily, kay akal tiyempo sa sede, chene diferensya el dila CCTV camera del barangay akil. So pero como tabla, in terms of CCTV camera, earlier pa kita, kung nesita committee chairman of Peace and Order, amo si diaton priority para man purchase and install more camera, CCTV camera na city, na different parang even the far-flung barangays. Causa también ahora alarma otra vez donde un segundo alto oficial del Universidad de Zamboanga ya que la víctima de tiro afuera mismo de su residencia na Tetuan que sucede a las 6 pasada del aga este día. Vivo man el víctima pero ta causa es ringasa siendo ya que la target el oficial pa del una institución que posible onde también el razón del ataque con él. Causa este alarma hindi lang na residentes del barangay sino asa ng mga institusyon y otoridad. Continua ahora la investigación de la autoridad para saber el motivo y cabeza pensante na atake. El siguiente na mga noticias. Camino na barangay Gisaw ya sehra el dueño. Cuantos oficial na buwalan desgustawa na manera del implementación del mga proyekto del Oficina Nacional. Police Station Building na talon-talon mas de un año ya hindi tausa. Bueno el crisida del mga Flores na La Paz. Más de 300 milyon mega dike na pasonangka tarda mo be el contractor. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas,
malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Camino na Barrio de Gisaw ya será el dueño para solamente sa atención del barangay y gobierno lokal na di la problema ta enfrenta. Aquí el report ni Marites Espartero. Este el camino na Barrio de Gisaw, 2 lane pero notable, tiene magapalo ya pone na un lane para hindi pwede pasa el mga behikulo con 4 rueda. 3 años ya según el dueño del lote te reclama con el Consejo de Barrio acerca na donasyon del road right of way. Tiene demand letter estaba na abogado, pero hasta este tiempo no hay siempre con este pone atensyon. Na kontrata 3 metro a según debe donar di ila lote na gobyerno y 3 metro también na otro lote para na right of way. Pero no hay asegun con este sigi. Ya sementa lang siyempre asegun con el camino y grande el portion na sa kanadi ilalote. Por eso, ya sira sila con este maga portion para poder la ma-atensyon del gobierno asegun con Terdy Bukoy, uno del anak del dueño del lote. Si kami may tarde problema nila barangay Gisaw. Ay, pili si permiso ko liminahan That time, mga 2016,
Pesamenta sila ali. Kamuha ni kay sa pili si Kapitan Miguel kay doon na siya mga 3 meters. 3 meters na naunlaw. At sila dito na papel, amo siya firma ni mama para donation. Kapag asin na liga na oro, ma'am, so ito mga lento ka namon el sementada, may sila sa kanaunlaw. Exam yung sementada, ma'am, may ka namon abiso, anda kami ali para may division, sila lang siya sementa, ma'am. Kaya pa sa ma'am, rilo ka uli, city government. Ang mga nagsinan todo ka namon entraw. Pili lang sa kami ara, ma'am, kasi pone na lugar lang ngayon. 3 meters dito na. Ese portion ng semento, todo entraw kasi todo ka namon. Mientras tanto, asegun con Cherilyn Tubog, alyele en granda na lugar. Yes, pantay lang asegun ele cuando yabolbele an sinaya el camino chene barricada de palo. El cosa asegun le sabe debe na dila lote do na también sila 3 metro, pero no hay man asegun na parte di ila. Diretso lang ya sementa ko na camino. Kasi ma'am, sa abe lang yung ma'am, kasi DL donated lang, este lang 3 meters ma'am. Dapat kung may sila ka namon 3 meters namin donated ma'am. Amo lang yung El sabi. So, ebolbio del Friday, salaw yaman ma'am. Amo siya mira iyo. Kasi nisita sila man, coordinate daw, este daw dali ki 3 meters, 3 meters. Gusto man mo, el kalsada para kito. Asigun también con Señor Alfredo Cabato, siguiendo ya será también onde Virada Gisaw Katumbal Road, nuway asigun likosa po de ase. Basta el cosa le sabe, tiene antes mohon del lote, tiene con este ruba razón si porque tiene problema na camino. Mohon, madetay del kal mohon grande kat de brother kal mohon bin grande ali el mohon. Kundi complechera, aquí sila midi, ansina derecho para allá. Napakilay sabi al dueño kay dila pala este person. No sai, tawa kundi midi sila, tapos wala sila parte dila. El palta do dila mas de 1,000 square meter palta. Por eso, ya decidi sila trangka. Kaya according na dueño, hindi na ito ma-action al barangay? Sí, hindi ito pone action, el barangay. No puede, de un porvil, no puede pasa, ma'am. Kaya lang tadehaw. Para na dueño de lote, ojalá el gobierno mira con este siguiendo más de 800 cuadrado metro del Chera, el ya perde kanila, si mira lang asegun na mother title. El news team ya procura saka el lao del mga opisyales del barrio, pero no hay quien ya enfrenta ka namon, kay todo okupaw ya atende seminar. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Bien embonamente pa el camino na Maria Clara Lobregata Highway Bualan, pero ese tiempo ya principia también con este bungka el Triple H Contractor. May man asigun ni koordena na Consejo del Barrio de Bualan kay ansina también el proyecto del Oficina Regional asigun ko del Kagawad Jesse Inot. Ninuway lang man asigun kortesiya na barangay para pwede ayuda kanila na trafiko o otro cosas. Pero asigun ko del Kagawad falta man le ideya acerca el mga kamino maskin bueno pa tabong kaya kay hindi man también talaga na sabiduria el mga jurisdiksyon de este proyekto. El cosa lang asigun des Gustavo L. por causa hindi lang man ta informa na barangay kahit tiene sila taas mga proyekto. Otro del mga ahensya de gobierno, coordinador na barangay o di ilaman sa jurisdiction o habla na barangay este cosa ustedes na mira para kung kaya kami. Na siyempre ang experiences ese ba kami no komportable pa para kung mga bibientes or mga road users o hindi. Dahil problema to ma'am, sa kung kaya lang man. Amo sir problema tiene bes ma'am, hindi kita tan pinpoint ken ahensya de gobierno ali. Amo sir problema kayo grande. Kaya entra lang proyekto porque hindi pondo del barangay o may labo del barangay na pondo ta entra lang so do nakita ba tan bypass el jatun authority or tapalta el barangay scrutiny ali hindi kita sa pwede dali mira ko sa kita na check ko sa itong findings ma'am. Police station building na talon-talon mas de un anyo ya hindi ta usa si porke iko sal rason sabi kita na report di Marifita Mayo. Yabla el Consel del Distrito 2 y Chairman del Committee on Peace and Order na Consejo Local Frederick Atilano que del Julio año 2024 pa cuando y entrega el kontraktor na gobierno local con el Talon-Talon Police Station. Asugun kun Atilano, más de un año ya el pasa pero hasta ahora no hay pa quien ta ocupa con este.
Proyecto según este del gobierno local y millones de pesos el fondo ya aloca con este el gobierno local bajo del antes administración. El ingeniero de la ciudad, Engineer Christopher Navarro, ya habla que ta costa este proyecto na cantidad de 12,468,036 pesos. Ya habla si Atilano, sayang el fondo que apone na proyecto pero hindi pa man ta pwede usa con este. Más de un año unoccupied. Tamira to ara dol akalele not abandoned unoccupied ele cover talyatan sa abutya wale tanto. So kasi as el police station 61 LP mismo, ya pone lang sila personalize alya to occupy kunel alya para hindi kel entraruba, destrosa. El Talon-Talon Police Station, el aka-12 estasyon de polis na syudad. Pero yabla si Atilano, base na National Police Commission o NAPOLCOM, hindi pa kwalifikaw el syudad para tiene el aka-12 estasyon de polis. Ya pone con ele, pero no ele usa. So the reason why, amo ka tabla, under na National NAPOLCOM, accordingly, na hindi pa kita allowed para mang-country another police station. So, bonito nga niya, pwede naman advance, but sayang. Siguiendo con este man sponsor resolution si Atilano durante el regular sesión del Consejo Local este día, Septiembre 17, que tapidí con el alcalde Kimer Olaso para facilitar con el temporario transferida del Tetuan Police Station para allí na vacante estación de polis na Talon-Talon. Pero tiene según siempre queda cuantos polis na estación del polis na Tetuan. Di ato namin as councilor, yaliba atensyon nga natin, amo kita i-ase tamin resolution, pidi ko ng mayor para to facilitate kung transfer temporarily kung police station 6 para na police station 12 aka proposal. Y habla si Atilano para mandicongest con el presente situación de la estación del pulis na Tetuan. Según con Atilano, bien congested ya el Tetuan Police Station, principiana oficina del jefe hasta na de este cárcel. So, el punto salya, to decongest. Kay based na observation natin, based na visitation natin, mira kita, LD ila lugar benjutay, LD ila supply room benjutay, LD ila operation benjutay. Todo mga units adentro, bensiksikan sila. And one thing, ta-observo kita, LD aton mga person, deprived of liberty, mga PDL person, mira kita na, bensiksikan gat sila niya. Even ventilation, why? So, i-observe ka, violation tamin ng human rights, sidali kita el derecho con el de aton mga persona. Iabla si Atilano, mas bueno si tiene quien usa con el estación de polis na Talon-Talon temporariamente contra si queda lang este malo por causa na largo tiempo que está vacante. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Preparawi asigun el cuantos mga sembradores de mga flores alina Valle de la Paz ese tiempo para na todos los santos y almas. Por causa bueno electricidad del mga flores ese tiempo. Bien favorable asigun el tiempo por causa takay aguacero hindi igual del mga pasaw anyo. Hindi buwan el cosecha. Asigun con Señor Teresito Palyari. Si abundancia el supply de flores barato también puede vender na publiko. La Paz, preparation di lara na para na kasi di ato Santos. Kasi mucho sila ara mas prepara para la todos los Santos. So bueno manara que el sol buenamente si ulan tu amo mas kita malo flores. Semente que la cita aral ba no? Ay la mga flores ala. Mas de 300 milyon megadike na pasunangka tarda asigun mobile kontraktora. Aquel report di Marites Espartero. Continúa el construcción del megadike na barrio de Pasunanca este tiempo. Chera según este fondo na más de 300 millones de pesos desde Phase 2 y 3. Donde taagara con este proyecto el Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. El proyecto según con el barrio Kapitan del Pasunanca Nelson Lacase Santos para na Phase 3 ya principia del enero 14 este año y el termina na verendero mes del Diciembre 27 este año. Pero el cosa según el Tamira hindi puede acaba por causa mahina mo be el kontraktor. Base na su assessment, tali lang pa según na 20% desde principia el construction.
El cosa sabe, el project Agarelli Aura Construction, el Alpha Omega, no? Alpha Omega si company. And then siguro si pwede man-estimate percent, tali lang siguro na 20% pa, no? 20% el Dila project, pero ongoing man el Dila project, kaya tamira yung mga material, tan deliver, mga truck, dila. Siyempre, sinisita pwede trabaho kay Avenida. Every time man ulan arriba na monte, aba si Agua Grande. So, apekta ko el Dila trabaho, kay flat control man. So, mayorya to pwede mira ara, akil sheet pile patil kabilya. Siyempre man poko, akil riprap yung pwede sila akil time kay por causa bawal agua, na pero ara kay ondol agua, tiene besta descansa sila, pero de noche tan overtime sila. Sure no. Tamira si Pirmi Grande el agua, hindi se man meet el target sila. Mas malo baka el phase 2. El phase 2, yes. Asegun kun lakas de Santos, el phase 1 del flood control Omega Dike, taagara el Altos Contractor ya kabaya asegun, pero el Alpha and Omega mahina. Deba asegun prikura al kontraktor ase akaba di ila mga proyekto, especialmente na porsyon mucho ta ibakwa kada vez ta eksperyensya kun la Grande Avenida na lugar. Kay amuman asegun el Selyama purpose del proyekto para Fribini Avenida. El primero, alagat on del yakabay akal riprap, flood control, kabaw akel di Engineer Quintos, no? And then akal pa arriba, no yung idea si Kenkel Continua, contractor, si December contractor or Ken. So hasta yakal on del Toribio ya. Este Toribio pa arriba, amo etel Alpha Omega company. So debe, si tiene man si Pondo, debe, aumenta sila mga gente, dila, para el trabaho, kaya para hindi ang problema li agrabyado kaya dahil mga kwan, el mga bibientes. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Good morning, can I take your order? Can I take chocolate butternut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter. Dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites.
With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Heavy traffic na Costa Este causa mayoría del mga counterflow y obstruction. Aquí el report. Como no hay pa siempre cambio el sitwasyon del highway alina MCLL acerca el sitwasyon del tráfico na tumaga lunzuran putik intersection para na pueblo hasta este maga tiempo. Narunsyada del news team este lang aga. Pasada de alas 7 pa lang del aga que parte del rush hour. Puede mira, bien largo el mga pila del vehikulo para cruzar lang con este jutay intersection o junction antes que na poco apluhaw na putik highway enfrente del putik elementary school. El uno del mga rason, onde lang ikosa-kosa klase vehikulo el taman counterflow, rason para hindi mobe el mga vehikulo na husto lane, siendo mga taman counterflow kere man una na pila del vehikulo. Amo tambien takausa mga taman obstruction na auto lane del vehikulo para na pueblo. Talitambin asigun el mga illegal parking na kantoy kamino, rason para mas jutay el mga pasada del vehikulo na highway. Tapi di el mga motorista para atende tambien el gobyerno lokal con esa intersection igual con el cosa y ase alina kalila purisima del Pasaudia para el propio intervention. Maliaura punyaw na Majini Pier del Western Mindanao Naval Command o antes ng Forwem este un lancha el MV Haiban. Después con este puede intercept el Navy takarga 10,000 saco de arroz desde el Sandakan North Borneo del Pasaudia. Esperanzado el conducir un joint inventory el personal del Navy y Customs Port of Zamboanga para el propio disposición. Mientras el Navy taabla que el continua sila el ila commitment para el secured maritime border y prevenir mga smuggling activity na pais.
Esta es la primera vez que también smuggling de arroz que puede sangga la autoridad este año. Yaman welcome el Police Regional Office 9 con el Sulu Provincial Police Office na diila oficina después que oficialmente el biraya el administrative operational el operación na Pro9 ese tiempo. Después el transition diila desde el BARM ahora na Rio 9 ya sila otra vez. Ya conducí el simple ceremonia na Camp Senior Superintendent Jula Sirin Kasim na Asturias Hulo Sulu, donde presente mga oficiales del gobierno local de Sulu hasta el personajes y oficiales del Armed Forces of the Philippines na probinsya. Puente alina Mercedes temporariamente y hindi pwede pasar mga bihikulo. Takil detalles na report di Emil Tuban. El puente aquí na Barangay Mercedes hindi ta pwede pasar mga bihikulo. Después se tiene destrozo y manda serra el alcalde Kimer Olaso anoche. Y mantimpag el cemento na costado del puente aquí na Calle Real na Barangay Mercedes anoche. El alcalde Kimer Olaso anda mira con el situación y decidí que no manda pasar con el todo clase de vehículo para el safety del mga motorista. Por eso dali instruction of dayo masyado na nakikita dali ka rin namin si Sir Elmer Apolinario Doc Elmer del CDRMO para ma-shutdown and informa ko nila City Director dato na ma-shutdown ng Camino sira kita ahora. Inante agal mga estudyante y mga bibiyente si anda na eskwela ta kaminaya lang. Kaya no pwede pasal mga bihikulo na lugar. El City Director del Zamboanga City Police Office iya pone pulis alina lugar. Y el barangay pone ko lang mga tanods para ayuda bisya kay tiene mga motorista tapor sa pasa alina lugar. Tiene man otro pasada para pwede ginda na otro lado del puente. Pero bien lejos sila manlibot para anda alin ng Barangay Mercedes. Este día Esperanza anda al City Engineer's Office para man-assess con el destrozo del puente alin na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un persona ya puede encontrar muerto na Kabatangan Denantes Aga. Mismo el viviente se puede encontrar con el cuerpo de Jonel Española aquí na San Lorenzo Ruiz. Y posible asigun ya kay na alto pangpang iya tiene irida na su kabesa. El magatano ya pwede mira con el mira na sakate arriba kay tiene ya pasahente iya kay alina pangpang. El pulis na continua el investigasyon. El Bulilit, uno de la Escuela del Child Development na Ciudad Alina Barrio de Santa Maria, donde bajo na City Social Welfare and Development Office o OCSWD. Mucho mga bata aquí edad de 2 para 3 años, el entraya escuela para principia el Fundación de Educación. Como parte también del Child Development, el presencia del mga mayores. Por eso, ya hace también la escuela el Family Day para tener camaraderie o junta ng mga mayores y también mga bata. Para tener esto se llama Parent-Child Companionship. Y tiene también medical mission durante la actividad lang aga. Every year celebrate kami Family Day, pero this is our first time to have the medical mission. See. So, tiyan yung mga parents yan facilitate aura para tiyan kita medical mission este. Tiyan dental check-up, tiyan kita physical check-up. See, nitiyakat kita kay kumuara, sol ulan, so mucho time per mga bata, especially in mga toddlers. Buenas noches, takil daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el epekto del habagat o southwest monsoon. Pero mayor parte del día el experiencia kita buen tiempo. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, thank you.
mediante el mag-aasunto na Frontera Nacional acerca de investigación del Flood Control Project, donde mga politiko tasele también mga nombre que tiene cosa alegremente ta recibisen del proyecto. El liderato del Senado ya cambiaya por causa y el CBS na contractor durante el pasado elección. Ahora el liderato también de Cámara donde mucho quiere que cambia con el Speaker of the House y mismo el mga retrato publicado na social media anoche que takabaya asesale na oficina el magagalamiton y las cosas del presente House Speaker. Budget insertions también el cosa ta reklama na Kongreso por eso ya tiene mga ghost projects. Na Domingo, el tiene también asigun protesta na entero país relataw na asunto de korupsyon kita sucedera di aton gobyerno. May pakita ideya si participa también el mga de Zamboanga. Mientras aquí na syudad, tiene también mga edifisyo el basta ya lang ya konstruhi pero nuay quien ta okupa. Uno ese police station na Talon-Talon donde era crear nueva estasyon de polis para mirar el seguridad del Talon-Talon kasanyangan Santa Catalina bungan Arena Blanco hasta na Mampanga. Kaya grande el populasyon del mga barangay. Nesesita sila kung sa estasyon na lugar pero abla siguro el National Police Commission que hindi pa pwede abrir el nuevo estasyon de polis. Por eso ese edificio más de un año ya talilang inuway quien ta okupa. Otro también ejemplo el Super Health Centers que inaugural el Departamento de Salud aquí na syudad pero hasta ahora nuway quien ta okupa. Bonito el diseño del edificio que puede servir mga pasyente quien quiere man avail servisyo medikal. Pero que no hay, o por causa no hay bastante personajes que puede dar el gobierno local, por eso hasta ahora puro polvos y lawa lang el laman del edificio. Sayang el facilidad, manbulok lang pero no hay quien ta puede gozar. Amos el efecto del no hay bastante plano o estudio, basta lang construir el proyecto sin pensar si cosa el sucede después. Ali también a Highway de Bualan tiene porción del camino cerrado kaya bungka el contractor sin pasaya lang palabra na barangay acerca el trabajo. Hindi el barangay taanda kontra con el componente del calzada pero coordina y pasa lang también era palabra kanila. Por eso anoche tiene motorista el quien y aksidenta kay nuay quien tabihila na andansa del trafiko. Tiya coordina era na barangay pero era pone mga tanod para ayuda giya na trafiko. Amos el costumbre aquí kanato na syudad. Alta plano, alta también koordinasyon. Llega el tiempo sa sucede el palpak na trabajo, pabuela lang insinya uno otro. El pobre amo el gente quien era puede beneficiar el servicio que puede ofrecer el mga concerne oficina. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de ato mga noticias para esta noche, Septiembre 17, 2025. En calor de entera fuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.